Muy buenos días. Hoy estoy muy contento de darles la bienvenida a todas las personas a esta cátedra libre en glotopolítica. Hoy vamos a hablar sobre el texto académico como corpus de estudio, repositorio de prácticas lingüísticas, con el profesor y gran amigo, el profesor Valdir Barzotto. Estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí con nosotros. Él había venido ya a visitar hace unos años a Colombia. Las conversaciones que hemos tenido con él nos han dado muchas luces, y hoy pues tenemos el gusto de poder ofrecerle al público en general esta charla. Pues la cátedra libre, por definición, es abierta al público en general, como acabo de decir, es gratuita, no conduce a ninguna certificación, y su propósito es divulgar el trabajo de especialistas que trabajan con una perspectiva glotopolítica. Glotopolítica lo hemos entendido en el Instituto Caro y Cuervo como un concepto sombrilla. O sea, las personas que estudian lenguas, lenguajes, manifestaciones semióticas de cualquier tipo y las entienden con una perspectiva política y de poder, lo llamamos glotopolítica. Entonces caben personas del área de educación, de antropología, de literatura, de lingüística, de filología, de historia, que las hemos estado invitando a esta cátedra libre. Antes se llamaba Seminario Permanente en Glotopolítica, pero por sugerencia de una de las especialistas es más exactamente lo que están haciendo ustedes, es cátedra libre, entonces le pusimos este título. Esta cátedra libre hace parte de las actividades de la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Entonces, pues es parte de una gran conversación en la que participa el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Sao Paulo, otras universidades en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Argentina, alrededor de estas preguntas sobre políticas lingüísticas para el multilingüismo. Bueno, para que sepan las personas que están aquí, estamos transmitiendo por Facebook Live. El evento será grabado, luego se subirá a YouTube. Durará 1 hora y media. Estaremos en hora de Colombia hasta las 11:30. Como ya dijimos, pues por favor los micrófonos los mantenemos apagados mientras estamos aquí. Vamos a dar la palabra después. Cuando demos la palabra la daremos con el mecanismo de Zoom, que es la herramienta de levantar la manito. Los moderadores pues autorizarán el audio y el video en ese caso. Se participará pues por los turnos. Por favor, cuando hagan sus intervenciones digan su nombre y alguna descripción breve acerca de quiénes son, para poder leerlos. Quienes estén conectados en este momento por el Facebook también pueden poner sus comentarios y preguntas allí en el Facebook mismo, y aquí nos van a aparecer y los voy a leer para que puedan también participar. Por supuesto, cualquier comentario agresivo de boicot, pues sacaremos a las personas. Vamos a tener pues una charla de alrededor de 40 minutos con Valdir y luego empezará la conversación. Entonces, pues bueno, Valdir Heitor Barzotto es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, es magíster y doctor en lingüística por la Universidad Estatal de Campinas e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de París 8 en Francia. Actualmente trabaja en el programa de posgrado de educación de la Universidad de Sao Paulo, de la Facultad de Educación, en el programa de posgrado en Filología y Lengua Portuguesa de la misma universidad. Fue presidente de la Comisión de Internacionalización y actualmente es presidente de la Comisión de Investigación de esa misma facultad. Sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Valdir Barzotto. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Es un gusto muy grande estar otra vez hablando con ustedes, Instituto Caro Cuervo, y con la población que esté escuchando. Es un tema que me encanta, es un trabajo que ya tenemos con el Instituto Caro Cuervo hace algún tiempo. Nada más decir que me encanta muchísimo reencontrar tantos amigos colombianos. Pues, después de la presentación que ha hecho el profesor Daniel, yo voy presentándome un poco más a partir de lo que estoy haciendo y de lo que voy a impartir con ustedes. Les cuento que desde mi tesis de doctorado se me quedó muy claro que hay un trabajo hecho en los medios que consiste en tomar algunos recursos lingüísticos, o sea, palabras y expresiones de grupos específicos de hablantes y ampliar su dominio
por medio de varias estrategias mediáticas, entre ellas la vehiculación de textos que que hacen lo que podemos llamar de lesiones de usos lingüísticos, y con estos se van haciendo juicios de valor positivos o negativos para implementar, para hacer con que las personas hablen algunas palabras como si fueran palabras nuevas, palabras elegantes, palabras que dan un estatus social más importante a un determinado grupo, y de la misma manera otros recursos lingüísticos son presentados con juicios negativos para que la gente no pueda hablar. Se toma una parte más amplia, vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, con inglés. Los términos en inglés en este momento siempre son presentados como símbolos, como imágenes de términos que tenemos que hablar para ser más conectados, más actualizados, más evolucionados. Entonces vamos incorporando, la gente en general va incorporando en su idioma nativo palabras en inglés. Pero dentro de cada país tenemos los mismos procedimientos con otras variedades lingüísticas o con idiomas originarios o algo así. Mi experiencia de análisis de este fenómeno está a partir de un reportaje de la década de 60 sobre el grupo que ustedes deben conocer, que se llamaba Joven Guardia, de Roberto Carlos. En este momento se hacían reportajes, materias en media impresa, para que la gente pudiera dar su opinión sobre los términos como giria, como argot, se dice en francés, que era utilizado por este grupo. Entonces ahí tenían entrevistados de todo tipo, como una dirigente de una escuela, como un padre, un religioso, o un juez, siempre personas con una posición de destaque en la sociedad, que decían que este vocabulario no tenía problema, que a veces podría parecer un poco agresivo, pero con la posibilidad de ser utilizado sin mayores problemas. Mira que son juicios positivos que permitían que este vocabulario circulara más tranquilamente entre las personas. Pero en este momento también yo me percataba que pocos estudios se dedicaban a una reflexión al respecto de este poder de trabajo, de esta divulgación de recursos lingüísticos, de estas evaluaciones positivas relacionadas a una instancia de poder, a un espacio desde donde las personas que tienen poder pueden impartir estas evaluaciones positivas o negativas. Lo que se estudiaba, lo que yo notaba en mis estudios era que los estudios estaban más direccionados a las relaciones establecidas entre los hablantes de una variedad o de una lengua con las otras variedades o otras lenguas de otras comunidades. Entonces, lo que teníamos eran lo que llamamos de estudios de representaciones, para ver cómo, por ejemplo, un hablante de portugués ve o piensa sobre el idioma español o idioma francés, algo así, o internamente a las comunidades, como los hablantes de una región vean, evaluaban las variantes de otras regiones. Nosotros sabemos que las comunidades de hablantes de un idioma acostumbran manifestar sus impresiones sobre sus propios recursos lingüísticos, sobre su propia manera de hablar, y también imparten juicios sobre la manera como hablan los otros, de otras ciudades, de otros grupos étnicos y todo más. Esto estaba muy bien estudiado, pero no, lo que no se estudiaba era este lugar de poder ocupado por las personas que tenían
el derecho, una posición desde donde podrían impartir evaluaciones positivas o negativas. Entonces, cuando ingreso como profesor en el posgrado en Filología y Lengua Portuguesa, empecé a impartir una disciplina que se llamó Discurso, Lengua y Metalinguaje, para ver de qué manera se hace presión para construir lo que llamo de imagen de lengua y las consecuencias de estas imágenes en los cambios lingüísticos. Para estudiar este fenómeno, lo conté siempre con las perspectivas teóricas abiertas por el análisis de discurso y también por la historia cultural, para ver cómo los textos donde se imparten opiniones sobre los idiomas, las variedades, circulan, son divulgados para la sociedad en general. Pues, por esas dos áreas caminamos para ver cómo estudiar estas formas de algunos profesionales decir algo sobre los idiomas y algo como posibilidad de venir a hacer con que los hablantes adopten nuevas maneras de hablar, nuevos vocábulos, nuevas palabras, nuevos términos, sean técnicos o no, para poner a un gran público esta manera de hablar. Y ahí, de este movimiento, llegamos a escribir este texto muy sencillo que ustedes leyeron, ni respetar, ni valorizar, ni adecuar as variedades lingüísticas. Después hablamos de ellas. Llegué a dirigir tesis de maestría y doctorado sobre la temática de cómo las instancias de poder evalúan los idiomas y los hacen más importantes o menos importantes. Escribimos un proyecto de investigación para el cual yo invito a aquellos que tengan interés en este tipo de trabajo, que es un proyecto que se llama Imágenes de Idiomas, Imágenes de Lenguas, del cual participa el profesor Juan Manuel Espinosa de Caricuervo. Lo enviamos a un organismo brasileño para buscar inversión en un momento cuando ya las inversiones los presupuestos estaban disminuyendo, estaban bajando. Fue aprobado, pero sin inversión, sin plata para hacernos la investigación. Pero continuamos, seguimos trabajando, creamos una jornada internacional Imágenes de las Lenguas, que se realizó 2 veces en Brasil, una en Argentina, una otra en Francia, en el último periodo ocurrido en Marruecos, pero con la pandemia estamos nos reuniendo todos los meses para estudiar en conjunto de manera remota, esperando que la situación esté mejor para que nosotros podamos definir si vamos a hacer presencial la jornada o si vamos a hacer de manera remota. Entonces, este es un poco el percurso que hago para llegar en esta investigación que nos gusta mucho hacer, que es verificar cómo los textos académicos están construyendo también o sirve como un repositorio de políticas lingüísticas. ¿Cómo nos hacemos esto? Nosotros tomamos ejercicios de escrita académica para ver cómo se comportan los académicos que escriben a respecto de los idiomas. Así que yo voy a tomar aquí algunas partes de trabajos. Tengo aquí un trabajo de maestría que está hecho por una persona que es de Angola, pero ha escrito su maestría estudiando en Portugal. Entonces ahí vamos a tener cruces de miradas, porque tenemos una autora que es angolana, que va a estudiar en Portugal, por tanto, el antiguo colonizador, esto va a refletirse en una posición muy clara sobre
muy claras sobre cómo se piensa el idioma. Yo voy a leer, está en portugués, tal vez. La persona que escribe esta maestría ha escrito algo así. En finales del siglo XV, la lengua portuguesa llega a las tierras angolanas y a partir de entonces mantiene el contacto con los idiomas nacionales a pesar de no ser de forma directa por el hecho de que ya existen varios idiomas antes de la llegada de los portugueses. Bueno, ese es un pequeño párrafo donde podemos mirar muchas cosas sobre las políticas lingüísticas establecidas en un texto académico. Miren lo siguiente. Hay dos referencias a lenguas aquí. La primera, lengua portuguesa, y la otra, lenguas nacionales. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué el idioma del colonizador es lo único que tiene nombre en este texto? Y las otras que ya estaban en el país simplemente no son nombradas, son llamadas todas de idiomas nacionales. Otro punto que llama la atención es que la lengua portuguesa es como que antropomorfizada, o sea, toma una característica de entidad autónoma, porque la construcción es, la lengua portuguesa llega a las tierras angolanas. ¿Cómo así que la lengua no es la lengua? Son los hablantes, son los portugueses que llegan en Angola hablando portugués. Entonces aquí, una otra vez, se borra el agente, que es el hablante, el colonizador, para decir que la lengua portuguesa llega en tierras angolanas. Otra cuestión para levantar aquí, cuando los portugueses llegan, en este territorio que en este momento se llama Angola, no había Angola. Entonces, cuando se escribe en una tesis de maestría, por tanto, en un texto académico, que la lengua llega en las tierras angolanas, estamos ampliando muchísimo este espacio geográfico en donde el idioma ha llegado. No ha llegado en tierras angolanas, ha llegado en una parte muy pequeña de aquello que muchos años después va a se tornar Angola. Lo mismo se pasa para Brasil, yo creo que para Colombia es lo mismo. Los académicos en Brasil escriben, la lengua portuguesa llegó en Brasil, pero cuando usted lee, usted tiene como referencia el mapa, la cartografía, y por tanto se parece que este idioma portugués llegó en una porción de tierra mucho mayor, mucho más grande, mucho más larga, do que verdaderamente es la verdad histórica, porque cuando los portugueses llegaron, llegaron en 2 o 3 puntos de la costa, muy pequeños, y hasta el día de hoy hay grupos que están en Brasil en donde el idioma portugués no ha llegado. Entonces ahí se construye una lingüística como una especie de fake news académica, una especie de noticia falsa, porque cuando se va a decir el idioma español llegó en Colombia, el idioma portugués llegó en Brasil, el idioma portugués llegó en Angola, primero no fue el idioma, fueron las personas. Y después no había, el país no era el país como es en este momento, con esta talla que tiene. Bueno, siguiendo en este mismo párrafo, tenemos, y a partir de entonces mantiene el contacto con los idiomas nacionales. Mire, entonces, un idioma nombrado, que es el idioma del colonizador, los otros, los idiomas nacionales que no son nombrados, y el idioma portugués es que mantiene el contacto con las otras lenguas nacionales. No hay agentes, no hay personas, no se explicita de qué manera este idioma portugués fue puesto en contacto con los otros idiomas. Cómo la gente era subjugada, era de alguna manera
controlada, dominada, para que pasara a hablar este idioma del colonizador. Si seguimos un poco más en un otro párrafo del mismo trabajo, vamos a tener lo siguiente, entre comillas. Perante tal situación, la lengua portuguesa fue escogida como lengua oficial, aquella de los ciudadanos que ellos, los ciudadanos, utilizan en su contacto con la administración del país. Es la lengua en que se ministra la enseñanza por la variedad de idiomas nacionales habladas en diversas regiones del país. Otra vez tenemos nombrada la lengua portuguesa y después, cuando va a aparecer otra lengua, es las nacionales, sin nombre. Y otra vez tenemos aquí lo que se repite en montones de textos. Y por eso mismo yo he tomado este texto para analizar, porque ellos representan montones y montones de textos académicos que construyen esta política. Van a decir que el idioma portugués fue escogido, se eligió como idioma oficial, pero este verbo elegir, escoger, no representa el hecho de que el grupo que toma el poder impone el idioma portugués como idioma oficial. Esto va más allá, porque va a decir, el idioma oficial, aquello que los ciudadanos utilizan en su contacto con la administración del país. Esto es decir que, ¿qué hay por detrás de eso? Que los ciudadanos utilizan el idioma portugués cuando utilizan los otros idiomas que aquí siquiera son nombrados, no serían ciudadanos, o todos son ciudadanos, pero estos ciudadanos que hablan con administración tienen más facilidad de comunicación. Aquí hay algo complejo para verificar más de cerca. Estudios más aprofundados podrían buscar en otros textos la noción de ciudadano. Ciudadano es solamente aquello que habla el idioma oficial. Esa es una pregunta interesante para ver qué política lingüística se establece o se ancora en un texto como este. Es el idioma que se ministra en la enseñanza, dada la variedad de lenguas nacionales habladas en diversas regiones del país. Mira, aquí parece implicar una relación de causa y consecuencia entre el hecho de que es necesario tener un idioma para enseñanza, porque hay muchos idiomas nacionales hablados en el país. Otra vez, esta relación de causa y consecuencia es cuestionable, porque se puede enseñar en los idiomas nacionales. No hay nada no hay nada técnicamente que imposibilite la enseñanza utilizándose un idioma nacional. Esta relación de causa y consecuencia que esta maestrante toma como definitiva, no es definitiva, no es necesaria. Tanto que vamos a tener en otros países la enseñanza impartida en el idioma del grupo donde está ubicada la escuela. No hay una relación, es obligatorio que sea en portugués porque hay muchos idiomas en el país. Esto es una tontería, es solamente para poner aquí en el texto, una vez más, una política que interesa a un determinado grupo social, que es el grupo que defiende el idioma portugués. En otro párrafo, un poco más adelante, vamos a ver, en consecuencia, ocurren producciones lingüísticas que caracterizan el portugués hablado en territorio nacional, fruto de una interferencia de las diferentes lenguas. Tal situación suscita inquietación en cualquier docente que procure refletir sobre ella
encontrando un medio que le permita a mejorar las condiciones de enseñanza de modo a llevar los estudiantes a una construcción de conocimiento explícito del portugués padrón, del portugués estándar. Mira, este párrafo es muy interesante porque con mucho cuidado la maestrante escribe que el idioma nacional como que causa daños en el idioma oficial. Aquí se repite una vez más, el nombre del idioma es el oficial, las otras son las diferentes lenguas, las demás lenguas del país, pero los nombres no aparecen. Pero es en este párrafo que se arma la comprensión de que hay un problema con el aprendizado de portugués porque no se va a aprender correctamente porque los otros idiomas son los que danifican el idioma oficial. Está muy bien escrito, pero la concepción es esa. Y más tarde, como una especie de jaque mate, después que se va a hablar de la preocupación que deben tener los maestros de llevar a los estudiantes a dominar el portugués estándar, solamente después de todo eso es que va a aparecer más adelante el nombre de un idioma específico que está en la zona en que esta maestrante está investigando esta problemática de aprendizado de portugués, que es el idioma Ubuntu. Entonces, el idioma Ubuntu, él aparece en el título de trabajo de la tesis de maestría, pero no va a aparecer en el texto del trabajo de maestría hasta que la maestrante ponga con mucha claridad que hay una problemática entre el aprendizado de portugués y este idioma. No, ella no va a decir el nombre del idioma Ubuntu, mientras que no esté muy explícito que este idioma perjudica el aprendizado de portugués. Entonces, mira, son nada más que 3 párrafos de una disertación que tiene, claro, estas cruces de mirada. Es una angolana, probablemente hablante de un idioma nacional, pero que va a estudiar en Lisboa, no sé, en Portugal, el anciano colonizador, y que va a hacer todo este trabajo de disminuir los idiomas locales, porque va a nombrar el idioma oficial y no va a nombrar los otros idiomas, entran así, como los otros, como las diferentes, las varias lenguas, pero sin nombre no se habla cuáles son estos idiomas. Y en ningún trabajo, esto es muy importante, subrayar que en ningún trabajo de lo que estamos estudiando de producción de Angola, sea hecho en Brasil, sea hecho en Portugal, se habla de la interferencia del idioma portugués, de la lengua oficial, en los idiomas locales. Cuando aparece esta relación de que hay alguna influencia de portugués en el idioma local, la construcción que se va haciendo es que hay un enriquecimiento de que este idioma va a mejorar el otro. Pero cuando se habla del aprendizado del portugués en la relación con los otros idiomas, lo que va a se construir como comprensión es que estos idiomas locales causan daños en el portugués. Es extremadamente interesante que en todos los trabajos académicos se ve esta mirada. No se preocupan los investigadores en cuanto de idioma portugués también podría causar interferencia o interferencia negativa, transformando, alterando el idioma nativo. Bueno, para retomar, y para finalizar también, para retomar sobre lo que estamos diciendo desde el inicio, tenemos lo siguiente. Esta construcción de una persona que está en un lugar de poder, hacer una maestría, hacer un doctorado, ser un investigador universitario, permite que esta persona esté en un espacio en donde tiene el poder
de hacer argumentación sobre los idiomas. Cuando se argumenta de esta manera, cuando una maestría se silencia a empezar por el nombre del idioma, esto va a crear en las personas que son las lectoras de este trabajo la idea de que estos idiomas son menos importantes, que no pueden estar en una tesis académica como un idioma que merezca el mismo ser nombrado, que merezca el mismo ser estudiado como un idioma que también es influenciado por idiomas extranjeros que vienen sobre ello y que le causan transformaciones. La lingüística va a hablar de una transformación como si fuera natural. Los idiomas entran en contacto, siempre sin un sujeto, siempre sin una persona, son los idiomas que entran en contacto, son los idiomas que se transforman, y los enunciados escritos en la academia es siempre así, el idioma cambió, esta marca de plural se ha desaparecido, no hay un estudio sobre quién ha hecho presión para que estos cambios puedan mudar. Es verdad que naturalmente estos cambios ocurren, pero es verdad también que cuando usted tiene una media, una academia, o la media académica, como hablamos en Brasil, que hace una presión, sí, tiene que usar eso, tiene que escribir en inglés, porque inglés es la lengua de tecnología, tiene que hablar el español estándar, porque no se puede hablar de manera como se habla en las calles. Desde este lugar de poder, cuando las personas hablan esto provoca una transformación. Entonces, no estamos hablando simplemente de cambios naturales, de contactos entre idiomas. Estamos hablando de cambios que son propuestos desde un lugar de poder de donde están ocupados por las personas que tienen el poder de argumentar sobre los idiomas. Bueno, esta es una síntesis muy pequeña de lo que estamos haciendo en el sentido de observar cuáles son las instancias de poder que, deteniendo el derecho de argumentar sobre los idiomas, pueden provocar cambios lingüísticos. En nuestro proyecto, nosotros tomamos la iglesia, la academia, la media, tomamos varios espacios de argumentación para investigar de qué manera producen evaluaciones negativas o positivas con potencial de promover cambios lingüísticos que no son solamente cambios naturales. A partir de ahora podemos conversar. Si ustedes nos quieren seguir en otras actividades, este proyecto Imágenes de Idioma se reunirá en 7 de julio. Puedo después dejar para ustedes mi correo, si les gusta escriben. Podemos hablar mucho de eso y ahora estoy disponible para hablar con ustedes, que será mejor que hablar aquí sozinho para una pantalla. Claro que sí, claro que sí. Mira, ya nos comentaron en redes sociales. Iván Atalorra dice gracias por tan magnífica ponencia. Yo también estoy de acuerdo con Iván, muchas gracias, genial. Quienes deseen participar, por favor, hagan uso de la herramienta de levantar la mano si están aquí en Zoom o escriban sus preguntas en el Facebook, que nos las ponen aquí y entonces vamos conversando directamente desde las redes sociales. Bueno, para empezar, yo tengo una cuestión que se me abre con todo lo que estás diciendo y perdona, me pongo un poco hacia la práctica, pero un poco lo que sugieres es que los académicos, que escribimos textos académicos, empecemos a utilizar un lenguaje más de la calle cuando publicamos nuestros papers o cuando hacemos estas ponencias. O sea, ¿sugieres que haya una entrada de los otros registros lingüísticos en la academia? También, pero son dos cosas que hay que estar muy claras. Cuando nosotros académicos escribimos, tenemos que tener conciencia de qué política estamos construyendo en nuestro propio texto académico. Como esta tesis que
yo analicé cuando va a decir el idioma portugués llegó en tierras angolanas o llegó en Angola, está construyendo una idea de que este idioma portugués desde el principio tenía un alcance, una amplitud mucho mayor de lo que verdaderamente tenía. Entonces, la primera cosa es nos preocuparnos con qué tipo de política estamos poniendo, construyendo y sosteniendo en nuestros trabajos. La otra cuestión que es muy importante es que sí que nuestros textos académicos deberían estar un poco más sencillos, un poco más, con un lenguaje más compartible, porque a veces leemos textos escritos en la academia que nosotros tampoco no comprendemos, porque son tantos conceptos, tantas palabras rebuscadas, un poco antiguas. Por ejemplo, hay una palabra que aquí mis estudiantes utilizan, que tal vez en español se utiliza también, que es destarte, de esta manera. En portugués se puede decir de esta manera o destarte. Destarte es una palabra rebuscada, antigua, que ya no se utiliza más, pero que cuando una persona escribe destarte, me parece que el texto es mejor, es más, hay más profundidad de raciocinio y todo más. Entonces, no, vamos a escribir un portugués contemporáneo, más tranquilo de se comprender, porque el conocimiento solo tiene utilidad si es compartible, si las personas leen y comprenden. Entonces, esto sí también, escribir de una manera más tranquila. Te voy a hacer dos preguntas que están encaminadas a otras que otras personas han hecho durante estas cátedras libres. La primera, y que es muy común, es, ¿piensas que estas representaciones, estas imágenes de la lengua portuguesa, o sea, que se extendió por todo el territorio, que tenía estas características más antropomórficas, que fue elegida como lengua nacional, ¿piensas que eso pasó de forma equiparable o muy parecida con el español? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque no imagino que un grupo indígena tenga opinado, tenga tenido espacio para decir, sí, nosotros queremos español, español es más interesante, es el idioma del mundo. No me parece. Lo que me parece es que algunos inteligentes, algunos expertos, uh, por motivos muy que tenían más o menos claro en aquel momento, decían, no, esto es el idioma internacional, que se puede hablar con mucha gente, entonces van a poner el portugués o español. Y los argumentos son muy débiles. Por ejemplo, cuando en Angola se dice, aquí el idioma portugués es un idioma internacional, se está apagando, se está borrando de la historia que algunos idiomas angolanos son hablados en 4 o 5 países. Por tanto, también es también internacional, como aquí en Brasil, el guaraní se habla en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Esto es o no un idioma internacional. Para los patrones de hoy, no, porque cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de internacionalización de la universidad, en América Latina, un poco con Colombia, un poco con Argentina, un poco con Chile, pero poco, muy poco. Internacionalización de verdad es con Estados Unidos, es con Alemania, es con Francia, esto sí. Entonces hay ahí un concepto de que hay una jerarquización de los países que cuentan verdaderamente, y en esta jerarquización se cuenta también el idioma. Entonces, cuando se dice vamos a adoptar español porque es internacional, estamos borrando la idea de que el guaraní también es internacional. Pero lo que pasa es que hay una pregunta a hacer, ¿de qué internacionalización estamos hablando? Sí, porque para compartir, tenemos un caso muy semejante con varias de las lenguas que se hablan en lo que hoy llamamos el territorio colombiano. Está las lenguas guayú, que se comparten con Venezuela, están las lenguas quichua, que se comparten con Ecuador, con Perú, con toda la parte quichua hablante, están las lenguas de las familias Huitoto, que están en el Amazonas y que compartimos en zonas con Brasil, etcétera. O sea que
el argumento de, bueno, lo internacional, ¿sí? Quisiera pedirte ahora que nos fuésemos un poco hacia el aula de clases y nos comentaras sobre 3 salidas que tú dices en el artículo, pues, bueno, no creo que sean, que son aproximaciones que hemos visto pasar por las aulas de clase, que son respetar, valorizar y adecuar. Entonces, en principio, suena muy bien. Bueno, vamos a respetar estas lenguas internacionales, vamos a valorizarlas, vamos a adecuar el aula de clase. Pero, ¿por qué dices que no? En Brasil, desde la década de 80, hacemos un esfuerzo muy grande para que la enseñanza de portugués no sea solamente por medio de la gramática, y sobre todo no la gramática de Portugal. En este momento tenemos descripciones del portugués brasileño y podemos enseñar la estructura del portugués brasileño. Por ejemplo, cuando yo estaba en el salón de clase como niño, como estudiante, yo tenía que conjugar los verbos con el vos. Yo, tú, él, vos. En este momento ya no tenemos más el vos, porque no, si no, no utilizamos. Se utiliza en Portugal, pero en Brasil no. Entonces, en este momento hablábamos de respetar las maneras con que los niños hablaban, porque sus comunidades hablaban así. Eh, y cuando yo escribí este texto, yo decía, ya no hay más tiempo de decir vamos a respetar. No hay que, la constitución del país permite que una persona que no es respetada por su religión, por su cultura, por su opción sexual, puede procesar, puede ir a justicia. ¿Por qué entonces, tantos años después, vamos a seguir diciendo a las personas, hay que respetar, hay que respetar? No, ya no es más tiempo de respetar. Se respecta simplemente. Si no respecta, vamos a decidir eso en las instancias correctas para decidir. No es más tiempo no, vamos a respetar. Y porque también esta idea de respetar la manera de hablar de los niños tomó una forma como que de engañar. Ay, deja que hable así porque poco a poco va cambiando. Cuando salir de aquí va a salir hablando el portugués bueno, de la gente buena y todo más. Entonces, ya no es más tiempo de hablar eso, ¿no? Valorizar, ¿por qué no valorizar? Porque no estamos como seres humanos hablantes, no estamos en posiciones mejores que los otros. Para valorizar al otro, yo tengo que me poner en una posición desde una posición de que yo miro el otro y lo veo como desvalorizado. Entonces yo te valorizo porque yo voy a un restaurante importante para las sociedades, yo frecuento centros comerciales importantes, yo tengo mi ropa, mi coche, y todo, entonces yo estoy en un espacio, yo me siento valorizado y yo, cuando miro a usted, yo veo que usted no es valorizado, entonces yo voy a te valorizar. Esto es terrible, esto es una jerarquización entre humanos, entonces nada más. Y adecuar, ¿por qué no adecuar? En las clases de lingüística yo escuché muchas veces así, es tan inadecuado, yo necesito de apoyo con el español. La frase es tan inadecuado ir a la playa de smoking se dice, eh, cuanto ir a la iglesia de bikini, o sea, de ropa de playa. ¿Sí? Hay esta máxima que los profesores de lingüística utilizan en los salones de clase, en el curso de letras y todo más, para decir que las personas tienen que adecuar su manera de hablar para todos los ambientes. Yo estoy parcialmente de acuerdo, pero hay que dejar un espacio para que la persona pueda escoger cómo va a se comportar. Porque si quieres protestar, entonces que va de bikini a la iglesia. Hay que tener este espacio. Claro, hay consecuencias, va a tener problemas, sin duda, pero hay que dejar este espacio. Y cuando se habla en adecuar su manera de hablar, no se está hablando para los ricos, se está hablando para los pobres.
Porque no hay, a nadie que va a estudiar medicina se enseña cómo comprender la manera con que la gente del pueblo habla sobre sus molestias. Es la gente pobre, la gente que no tiene condiciones de estudiar, que tiene que aprender un portugués determinado para poder consultarse al médico y decir de una manera que el médico va a comprender. Esta de adecuación es terrible porque no pasa por la cabeza de los profesores de portugués, de los lingüistas, que los ricos también tienen que se adecuar. Es una mano única, es una única dirección. Bueno, aquí levantó la palabra Andrei Castiblanco. Vamos a darle la palabra. Y luego el profesor René Hernández escribió. Ahora si René quiere leer el mismo o yo lo leo. Andrei, por favor. Vale, ¿me escuchan? Sí, 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 vale, perfecto. Buenos días para todos, buenos días, profesor Valdir, muchas gracias. Muy agradecido porque esté usted acá. La ponencia me gustó mucho, además me pareció muy didáctica también la manera como fuimos analizando esa tesis de maestría, porque me parece que también pues, nos invita un poco pues, a las personas que escribimos acerca de las lenguas a ser también muy cuidadosos con estos verbos que usamos, estas palabras que usamos como para no reproducir algunas ideas, ¿no? Me llamaba mucho también como toda esta idea que usted hablaba de cómo se borran usualmente los sujetos, ¿no? La lengua llega y las lenguas entran en contacto. Y pensaba yo también un poco que, no sé, tal vez como cuáles serían esos consejos o cómo usted piensa que los mismos profesores de enseñanza de lenguas podemos tal vez también desnaturalizar como esa idea de que lo que enseñamos son lenguas, ¿no? Porque siento que también hay también sí, como que se borra un poco, no sé si es acción política o lo que, sí, como no solo enseñamos lenguas, sino enseñamos como unas maneras de hablar, ¿no? Unas maneras de relacionarnos con las personas a través de la lengua, pero no solo gramática, ¿no? Como que hay también, no sé si unas responsabilidades que se deben enseñar en el aula o bueno, unas ciertas, no sé, una cierta ética, una cierta manera de hablar que no pasa solamente por enseñar una cierta gramática. No sé usted cómo lo ve o cómo usted incluye pues estas ideas pues en el aula y también en la formación de docentes. Esa era la pregunta. Gracias. Sí, sí. Bueno, me parece que es de nuestra responsabilidad como maestros enseñar las relaciones entre pueblos, entre personas y todo más. Pero la pregunta que es complicadísima para un maestro es cómo hacer eso en salón de clase si los textos que ella misma lee para formarse no tiene no presenta este respeto a los otros, como por ejemplo en este texto que analizamos, donde jamás se nombra una lengua nacional con su propio nombre. No es respetuoso. Si estamos hablando de un idioma en relación a otro, tenemos que nombrar los dos. ¿Cómo, cómo hacer eso? ¿Cómo solicitar que una maestra haga esta proposición de construir por medio de la lengua el respeto entre personas, grupos étnicos, etcétera, si ella está formada con textos como estos? Tal vez la posibilidad que yo presento en este artículo que ustedes han leído es de hacer los niños escribirem, permitir que escriban en sus propias variedades, que escriban lo que sea, poemas, alguna narrativa en donde un personaje puede hablar como habla su abuelo, como habla la persona que en su barrio es característicamente típico de aquel barrio, algo así para que las personas van aprendiendo que lo que saben hablar, lo que habla su pueblo, tiene valor para la literatura, tiene valor para las artes y todo más, y que tal vez
en las presentaciones que se hacen en la escuela, que no se ponga la maestra a corregir los estudiantes porque están hablando de una manera que no es exactamente lo que espera ella en buen español, pero que se pueda hablar simplemente, porque se puede hacer una buena argumentación en una variedad de español, no es necesario que sea exactamente en español estándar. No sé si le contesto bien, hombre. Pregunta René Hernández Toro. Profesor, respetar, valorizar y adaptar aplicaría también a las imágenes, estatuas de españoles o portugueses y la ausencia de imágenes indígenas. Sí, este es un problema complicadísimo para nosotros porque de una parte no se puede borrar todas las historias porque ellos estarán siempre ahí, ¿no? Si tenemos aquí en Brasil estatuas de portugueses y tenemos la posibilidad de cuestionar esas estatuas, esto es la prueba de que la historia no se mata. Entonces, yo no tengo claro si deberíamos quitar las estatuas de los portugueses y poner las otras, o si debemos tener más estatuas, tal vez para arte sea mejor tener muchas estatuas de diferentes escuelas artísticas, pero no tengo claro. Ahora, seguramente sí, cuando hablamos de estatuas y solo tenemos de los colonizadores, esto es una manera desrespetuosa de tratar a la gente que está aquí. En São Paulo tenemos algo muy interesante que es un museo de la casa brasileña, que yo siempre recomiendo a mis estudiantes que lo visiten y se pregunten, ¿qué hay en este museo que representa la casa de mi abuelo? Porque es una casa de un antiguo gobernante de São Paulo. Bueno, empieza por ahí. Y son los móviles, lo que hay lá dentro, son las cosas de este señor. Entonces, claro que tenemos que tener museo de casa, de hogar brasileño en muchas regiones, representando las regiones, pero no la tenemos. Solo conozco esto. Y para mí es algo así tremendo, porque yo ingreso y me pregunto, ¿dónde están los instrumentos que mis abuelos utilizaban en la agricultura? ¿Aquella era o no una casa brasileña? Sí, yo estoy de acuerdo, pero no tengo muy claro de cómo hacer. Yo soy siempre por multiplicar. Hay esta historia y tenemos que contar esta historia. Entonces vamos a construir las otras que también tienen su derecho de tener espacio para las próximas generaciones. Bueno, ese tema es muy álgido ahora en Colombia, porque no sé si el profesor Valdir había visto uno de los grupos organizados indígenas, los MISAC, han hecho varios actos simbólicos en el marco de un proceso que están haciendo de memoria histórica, han ido a quitar varias estatuas de colonizadores y conquistadores españoles, incluyendo en Cali, en un cerro muy importante de Cali y en una plaza muy central de Bogotá. Y recientemente hicieron una negociación con la alcaldía de Bogotá y fueron quitadas las estatuas de Cristóbal Colón y la reina Isabel, sin que fueran arrancadas violentamente. Y esto ha hecho un debate a nivel nacional sobre el tema de las estatuas, que me parece que la salida de la multiplicación va a ser también muy interesante conversarla, ¿no? Con los Misaki, con personas como René Hernández que hicieron la pregunta. Iván Atálorra dice lo siguiente. He observado que la lengua portuguesa es hermosa porque conserva bellos arcaísmos. ¿Es más rico el portugués que se habla en Brasil que en Portugal, por haberse alimentado tanto vocablo aborigen y de tantas culturas y lenguas que han participado de la comunidad lingüística, que es el campo lingüístico de la lengua portuguesa y que no es visible en el portugués de Portugal, que no adopta vocablos de Angola para enriquecer la lengua? Bueno, como lingüista yo no puedo decir que es más rico. Los idiomas tienen sus complejidades,
todos ellos. No se puede decir que Portugal no ha adoptado idiomas de Angola, de Mozambique, porque en el portugués de Portugal también se utiliza, tal vez no en la escritura, pero cuando se habla con las personas, ellas utilizan muchos vocábulos de Angola, de Mozambique, de Brasil, ahora porque las telenovelas llegan y ahora los youtubers. Yo he leído recientemente la relación que los niños, los miúdos, los niños portugueses tienen con Brasil. Ellos escuchan mucho los youtubers y utilizan expresiones muy brasileñas. Entonces no se puede decir que Portugal también tal vez sea un poco más conservador, pero también hay que celebrar que Portugal tiene influencia del árabe, del tiempo en que España y Portugal no eran divididos, eran lo mismo y todo más. Entonces no es un idioma puro y por tanto, por eso los lingüistas van a decir siempre que los idiomas tienen sus complejidades. No, yo no diría que el portugués de Brasil es más rico, no. Por lo contrario, yo podría decir que en Brasil no aprovechamos toda la riqueza que tenemos, porque hasta la década de 60, 70 por ahí, había una tentativa de que nosotros habláramos el portugués de Portugal. Por los libros didácticos, como yo expliqué aquí, teníamos que aprender el voz, que no utilizamos y todo más. Pero después de eso, un grupo de lingüistas han hecho muchas descripciones del portugués de Brasil, pero del portugués considerado de los hablantes cultos de las principales capitales de Brasil. Entonces, ahí construimos otra manera de enseñar, otro corpus para enseñanza, pero todo lo que construimos en Brasil no está contemplado ahí. Tendríamos que tener trabajos más regionalizados, porque donde están los grupos indígenas Caingang, seguramente tenemos un portugués ahí que es específico de ahí, de esta relación entre el idioma Caingang y el portugués. Donde tenemos inmigraciones, como por ejemplo, estudiamos una comunidad inmensa de inmigración ucraniana, ahí tenemos otro idioma portugués. Entonces hay el portugués estándar, el ucraniano de esta comunidad, que tampoco es ucraniano de Ucrania, y entre el ucraniano de la comunidad y el portugués se ha construido otro idioma. Esta riqueza nosotros no aprovechamos. Las investigaciones en lingüística van a tomar la R, la L, cómo se pronuncia, un vocabulario, algo así, pero algo pequeño y exótico. No hay un estudio de todo lo que se construye ahí. Como en este momento, por ejemplo, hay una inversión de la evaluación de portuñol, porque tenemos las fronteras y ahí se dice portuñol. Portuñol es una palabra que se empezó a utilizar para disminuir las personas que no hablan bien un idioma u otro. Pero en este momento miramos de otra manera, miramos así. Si la comunidad encontró la necesidad de crear una palabra para nombrar esto que se habla ahí, entonces porque ahí se ha construido un idioma específico o una variedad, no sé cómo van a llamar, pero no es que la persona que habla portuñol esté simplemente con un problema, con una deficiencia. Ahí se encontraron dos culturas y se ha construido algo más. Esto sí, yo llamo de riqueza y que no aprovechamos suficientemente como deberíamos. Profesor, hay una pregunta que me hacen mucho docentes de lengua nacional, docentes de español, y es esta: si yo invito y permito que las niñas y los niños hablen, digamos, incorporando las lenguas indígenas o hablando portuñol, luego les voy a hacer un daño, porque cuando vayan a, por ejemplo, a tener un caso judicial y se enfrenten con el aparato jurídico y las leyes, entonces los van a disminuir, no van a tener el suficiente acceso. Esa es la razón por la cual hay que enseñarles la lengua estándar,
para que cuando, por ejemplo, vayan a exigir derechos o a participar políticamente, lo puedan hacer, y eso se hace en la lengua estándar. Y ese es un argumento muy común para enseñar a lengua estandarizada. O sea, el estándar lo que hace es garantizar la participación ante el Estado. Vea que ejemplo maravilloso, porque yo vengo de decir que cuando se habla en adecuar, se habla en adecuar siempre de aquello que no tiene poder para aquello que tiene poder. Porque la pregunta no es al contrario. ¿Por qué la policía no debe saber los idiomas de los pueblos? ¿Cómo se explica que una persona puede ser profesor, médico, policía, en una comunidad que habla otro idioma, esta persona no sea sencilla, esa persona no tenga la disponibilidad de escuchar, de comprender y de respetar? Mire que lo que construimos en los textos académicos es falacioso, porque esta pregunta me trae la necesidad de la persona de hablar bien delante de la policía. ¿Por qué la policía no está preparada para atender a esa persona en su idioma? Aquí en Brasil, algunos municipios tienen la obligación se asumen como bilingües, porque la Constitución de 88 permite mismo induce que las comunidades tengan clases en sus idiomas. Entonces, algunos municipios son bilingües, oficialmente bilingües. Y ahí, ¿qué pasa? Los organismos públicos, los órganos públicos, todos tienen que atender a las personas en sus idiomas. Eso se pasa en otros países, como Croacia, por ejemplo. Hay varios países que tenemos, que funcionan así. Todas las reparticiones públicas tienen que atender a las personas en sus propios idiomas. Salud, educación, seguridad y todo más. Entonces, me parece que ahí está el cambio. Yo no tengo solamente, yo tengo que enseñar a mis estudiantes, sí, a dominar varios idiomas, muchos, pero no es solamente este estudiante y no es solamente con esta justificativa. Porque va a hablar con una policía. ¿Y esta policía estuvo en qué clase? ¿En qué escuela? ¿Por acaso la escuela del policía es otra? No, hay que ser una escuela plurilingüe, donde las personas puedan manejar con la intercomprensión cultural, idiomática y todo más. Bueno, en este momento les cuento pues, a todas las personas y también al profesor Valdir, estamos en un medio de un curso de intercomprensión, sobre intercomprensión y glotopolítica. En el curso hay varias docentes y varios docentes de la Universidad Intercultural Veracruzana, que son hablantes de la lengua náhuatl. Y una docente me hace una pregunta que es la siguiente. Ella, y te pongo el contexto porque para meternos en más de la problemática. Ella me dice, bueno, nosotros permitimos que los estudiantes que hablan náhuatl escriban sus tesis de maestría y doctorales en lengua náhuatl. Y ellos pueden entonces defender la lengua náhuatl. Pero tenemos un problema con la escritura, no solo con la lengua náhuatl, sino con el hecho de escribir en general. Y es que las personas de estas comunidades dicen, la escritura se ha utilizado históricamente para excluir a los pueblos hablantes de lenguas náhuatl. Y si yo escribo, describiendo lo que está pasando en mi comunidad, explicando nuestras formas de educación y nuestro pensamiento, eso va a ir a los repositorios imperiales, digamos, de los poderes y va a jugar en contra de nosotros. Entonces, lo que me preguntaba la profesora era, bueno, y entonces no escribimos en lengua náhuatl o hacemos otra, o sea, es decir, ahí hay un problema porque queremos sacar, que la academia incorpore estas lenguas por ejemplo, en la tesis de maestría que estabas leyendo, las lenguas nacionales, ¿no? Las otras lenguas. Aquí tenemos una, el náhuatl, y sin embargo encontramos esa resistencia en los estudiantes. ¿Qué piensas al respecto?
Sí, lo mismo se pasa en Mozambique. En Mozambique oficialmente las escuelas deben enseñar los idiomas locales hasta la tercera clase, o sea, cuando los niños tengan algo como 8 o 9 años. Y a veces los padres se pongan en cuenta porque imaginan que van a tener problemas los estudiantes después para aprender el portugués y tener empleos. Bueno, lo que pienso es que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, hay ilusiones que tenemos que combatir. Yo estuve en una ponencia de un angolano que decía, ha leído las cosas de Brasil sobre enseñanza de inglés y decía las mismas cosas. Hay que aprender inglés porque va a tener empleos mejores. Y yo le decía, en esta escuela, en la ciudad en donde está ubicada la escuela que usted está estudiando, ¿cuántos empleos existen que exigen que se hable inglés? No se puede utilizar un argumento así sin un poco más de profundidad, un poco más de datos para evaluar de qué estamos hablando. Entonces, cuando se habla, no se puede escribir en náhuatl o no se puede escribir en un idioma como chananga porque no va a tener empleo. Bueno, primero que no hay empleo para todos. Y cada vez estamos peor, cada vez más estamos peor. Entonces, no es el idioma, es haber o no haber puestos de trabajo para nosotros. Yo no abriría de mano. Hay que escribir, sí, vamos a escribir, sí, tenemos problemas, los estudiantes van a decir, ¿qué voy a hacer con eso? Se, se comprende a tiempo de qué está haciendo con eso, está bien, excelente. Se no comprende, está acumulando conocimiento en este idioma que más adelante va a hacer una diferencia. ¿Por qué motivo se puede rescatar el catalán y otros idiomas? Porque había una producción cultural significativa que permitió que después se rescatase, se enseñara en las escuelas. Entonces, si los estudiantes comprenden, bien. Si no comprende, estamos acumulando conocimiento para hacer esta cultura permanecer. Lo que decía es, hay que hacer. En Perú también tenemos convenio con una cooperación con una universidad que asume-se como bilingüe, español y quichua. Pero cuando decimos, vamos a permitir que los estudiantes hagan ponencias académicas en quichua. Ah, no, pero calma, porque quichua es para el folclore, es para la canción. No, vamos a producir también conocimiento en las lenguas locales. ¿Qué vamos a hacer con eso después? La historia va a decir. No se puede resolver todo ahora y no se puede también no hacer porque tenemos ilusiones que mi estudiante no va a tener empleo, mi estudiante no va. No sabemos. No tenemos datos suficientes para decir qué va a acontecer con el estudiante después. A ese respecto, quiero invitar a toda la audiencia a que miren la anterior cátedra libre que tuvimos hace un mes con la profesora Roxana Quispe Collantes, que fue la primera persona que defendió su tesis doctoral hablando una de las lenguas quechua, runasimi, y es una tesis de literatura sobre los usos de la lengua quechua de dos autores de literatura muy importantes en Perú, que tienen unos asuntos muy interesantes en términos políticos, para darle la razón a lo que acaba de decir el profesor Valdir. También las invito y los invito a mirar el Seminario Permanente de Lenguas Indígenas, donde hemos invitado ya varias personas desde el Caro y Cuervo que pertenecen a grupos indígenas a discutir estos temas. Está buenísimo todo lo que se ha discutido en el Caro y Cuervo. Y bueno, hay dos comentarios ya en redes, no me voy a tomar la palabra para alcanzar. Está René Hernández de nuevo, dice lo siguiente: en la misma línea del profesor Daniel, la lengua de señas de personas no oyentes se enfrentan a un aparato institucional que genera acciones discriminatorias. Lengua de señas. Y Andrei Castiblanco dice lo siguiente: hace poco tuve una experiencia en un curso de una universidad de Brasil que me impresionó mucho. El curso iba a empezar el 9 de junio
pero ese día el intérprete en lengua de señas no pudo estar. A pesar de que todos estábamos conectados, que la mayoría éramos oyentes y estábamos listos para empezar, la clase se movió una semana. Y ahí entramos al tema de lengua de señas, profe. Perfecto. Yo no tengo mucho a hablar sobre lenguas de señas, pero se busca en Brasil respetar las personas que no son oyentes, pero ni siempre es posible porque hay que pagar los intérpretes y esto es muy caro. Entonces, estamos avanzando, pero vamos a llegar a un punto mejor, yo creo. Y claro, me parece que ahí tenemos dos problemas con la estandarización, porque para las personas no oyentes, me parece que también sería extremadamente complicado tener que seguir una interpretación en un idioma más estandarizado de una otra comunidad. Me parece que ahí tenemos una sobreposición de discriminación a veces, pero no arriesgo decir mucho sobre eso. Quería volver al tema de la profesora Roxana que usted ha mencionado y decir a las personas que están aquí con nosotros que, por ejemplo, yo también he invitado con una compañera mía de trabajo a la profesora Roxana para hacer una exposición sobre su tesis, pero el motivo principal de invitarla internacionalmente, pues que habló en Brasil y después en Colombia, es que ha escrito en su idioma. Si tuviera, para los académicos, para los jóvenes académicos, si la profesora Roxana tuviera escrito en español normal su tesis de doctorado, yo tengo dudas si sería una invitada internacional en este momento. Me parece lo que ha de interesante en su trabajo, lo que ha de inusitado, lo que ha de diferente, es que tiene la coraje de escribir en su propio idioma, que es quichua. Y cuando la gente va a decir, pero ¿qué voy a hacer si escribo mis trabajos en mi idioma? ¿Qué voy a hacer? Tal vez tornarse un conferencista internacional. Yo conozco montones de investigadoras peruanas que escriben muy bien, pero no las invité, porque escriben en español, porque siguen todo lo que la UNESCO recomienda, todo más está bien y se acabó. Hay que ser un poco diferente en algunos momentos para tener destaque en la vida. Y fíjate que Roxana tuvo que escoger ciertos asuntos de ortografía que son debates muy álgidos en el mundo quechohablante. De si vas a usar unos grafos u otros, con quiénes te alineas, si escoges usar ciertas letras y seguir ciertas normas, y ella se atreve a escogerlo y a discutirlo a la luz también de su propia obra, que también merece mucho la pena, ¿no? El contenido de lo que ella discute. Uno de los autores que ella discute pues es José María Arguedas, grande en el mundo peruano de la literatura y además pues en la antropología también, que es mi profesión. Es bien interesante mirar lo de la profesora. Recuerden que pueden hacer sus participaciones escribiendo en Facebook o bien levantando la mano sencillamente aquí en el Zoom. Bueno, ya tenemos unos pocos minutos, profe, y yo quería volver a unas preguntas que son más acerca de qué hacer, los consejos acerca de qué hacer. Hemos visto qué se puede hacer en la universidad, digamos como académicos, en términos de cómo podríamos escribir. Hemos visto cómo podríamos hacer en la escuela, ¿sí? Pero ahí yo veo dos mundos que me gustaría que ampliara Valdir, que me gustaría que lo ampliaras, y es diferente trabajar con adolescentes, con jóvenes, y otra cosa trabajar con niños y niñas pequeños. ¿Cómo recomendarías entonces trabajar estos temas de la diversidad lingüística? A mí me parece que con los niños pequeños es más fácil porque son más sueltos. Cuando se invita a una actividad están más disponibles a hacer y no tiene tantos prejuicios como los más grandes, los mayores. Entonces, hay que crear actividades interesantes para ellos y dejarlos sueltos para que
críen personajes para que imiten como la abuela habla, y poco a poco se va transformando eso en una producción de conocimiento. Los adolescentes me parece son más arredios, se dice arredios, más alejados de, de esta cosa de salón de clases, ya no quieren más saber, pero están más involucrados con una cultura en su barrio y que pueden también traer sus aportes para los salones de clase. Nosotros es que tal vez tenemos que estar más abiertos a lo que hacen ellos. Porque cuando están cantando, cuando están en sus fiestas, no están preocupados con el español estándar. Están practicando otro español que ya, tal vez ya un poco bivarietales, porque tienen la variedad de su núcleo inicial familiar y la variedad de su núcleo de adolescentes, de la calle, del grupo que frecuenta. Entonces ya saben un poco más y tal vez se pueda aprovechar un poco más de eso que ya saben del grupo social más largo que la familia. Es investigarlos, es conocerlos, acercarse de ellos para ver qué interés tienen. No estoy aquí planteando que la escuela sea solamente para el interés del alumno, pero estoy planteando que se conozca mejor, que se escuche mejor, que se acerque mejor de los estudiantes para saber qué practican como cultura y cómo valorizar, cómo traer esta cultura para el salón de clase, para producir más, para profundizar más la producción. Sin evaluaciones negativas o positivas, que es un error que cometemos aquí en Brasil muchas veces. Mira, usted está leyendo, está escuchando, no sé, el flow, el hip hop, cosas así, pero yo voy a presentar a otro cantante que tiene buenas músicas, buenas letras, que hace metáforas de que no sé qué. Esta comparación no es buena. Esta comparación solo los va a alejar mucho más. Lo importante es que creemos un espacio para que se sientan bien, para que se sientan dentro de la cultura que practican, que hacen en sus medios, y que se refuerce. Porque para escribir bien, para hacer un texto bien estructurado, tiene que hacer en todos los idiomas. Entonces, no hay problema que puedan escribir una letra de música en salón de clase con las palabras que utilizan en la calle, porque la estructura tiene que estar correcta, hay varias cosas que se pueden enseñar ahí. Entonces, me parece muy posible. Lo que me parece más complicado es convencer a los maestros, porque exige osadía, exige un poco de riesgo, dejar los miedos guardados, dejar los miedos en casa y trabajar un poco más con ganas de construir junto a los estudiantes un posicionamiento claro en defensa de las culturas. Esto en este momento es absolutamente necesario porque el profesor Daniel y Andrés estuvieron en otro evento que construimos hablando de enseñanza de idiomas de violencia. No podemos cerrar los ojos para el hecho de que la gente que más está siendo asesinada son los jóvenes que son hablantes de idioma no estándar. Y no es verdad que si aprender el estándar van a dejar de ser asesinados. No serán más víctimas de violencia. No, es que nosotros estamos cultivando hace años que la gente que habla otro idioma puede ser asesinada. No podemos cerrar los ojos más para eso. Ahora en la pandemia, en Brasil, mueren los negros, mueren los pobres. El virus ataca a todos, pero donde más tenemos muertes son en las comunidades más pobres, que hablan otro idioma, que no tienen condiciones de comprender las orientaciones para la salud y que no van a comprender porque no hay tiempo, no se puede cambiar de idioma para comprender las instrucciones. Tenemos que escucharlos, tenemos que mirar qué complejidad tiene su pensamiento que expresan en sus propios idiomas para que puedan ellos también acercar esta complejidad de la complejidad del conocimiento científico para poder preservar su vida.
A los maestros yo dejo esta, esta invitación, ese desafío. Tenemos que, por medio del idioma, trabajar para preservar la vida de estos niños que son los que menos hablan el portugués o español o lo que sea, padrón, estandarizado. Tenemos que nos acercar de ellos para protegerlos, para que sepan, para que aprendan a protegerse también. Un llamado muy importante a instituciones como el Caro del Cuervo, como las universidades, como todos los que estamos aquí reunidos escuchando. Voy a leer, ya tenemos también unos pocos minutos, si tienen más preguntas, voy a leer una que llegó de Iván Atálorra. Conozco poetas y escritores portugueses que aman Mozambique, mas no honran un solo vocablo mozambiquiano. En tanto, los cantos angoleanos y mozambiquianos mezclan el portugués con sus lenguajes, como es natural, y son unos cantos maravillosos. En el caso del gallego, es una lengua muy cercana al portugués, con variantes encantadoras. El catalán, como el gallego, fue muy influenciado por sus fronteras. No obstante, en Galicia, como en Cataluña, una gran mayoría son bilingües. Hablan castellano estándar y sus respectivas lenguas simultáneamente. Y justamente han subsistido estas lenguas porque hay literatura en ellas. Y nosotros no creamos espacio para que nuestros estudiantes escriban literatura también. Es urgente, es necesario acreditar, creer en estos estudiantes que ellos también pueden tornarse grandes escritores en sus propios idiomas. Las personas que ganan la vida, que ganan mucho dinero utilizando los idiomas, las variantes de portugués o los idiomas nacionales, son personas que no son hablantes nativos de esos idiomas. A los estudiantes que son nativos, hablantes de esos idiomas, nos decimos, no, usted no va a ser escritor, usted no va a ser nada, usted tiene que aprender el idioma estándar de portugués para tener un empleo mucho mal pago. ¿Por qué nosotros profesores, nosotros maestros, no podemos acreditar, creer que estos estudiantes pueden sí tornarse grandes escritores en sus idiomas? Esta es la pregunta. Mira, nos comentan en redes sociales, Susana Rudas, estoy encantada con esta ponencia, muchísimas gracias. Dice Azul Aral Satmen, dice, excelente ponencia, saludos a todos desde la Sierra de las Altas Montañas de Songolica, Veracruz, que nos están escuchando también allá. Sí, y el tema de la literatura es algo que nos ha estado interesando mucho desde la perspectiva glotopolítica y el tema de la enseñanza. Están todos invitados a involucrarse en esta lucha. Es un proyecto de investigación que queremos llevar para todos. Buscamos compañeros de todas las partes para involucrarse en esto, porque tenemos cada vez más que hacer redes internacionales para defender los derechos que acreditamos, los valores que acreditamos. Entonces, Susana, los compañeros que han escrito ahí, las preguntas, estamos abiertos al diálogo y a construir de manera sólida el conocimiento sobre una otra mirada sobre los idiomas que hablamos de hecho. Profesor Valdir, me parece maravilloso. Yo quisiera, ya para cerrar en los últimos minutos que nos queda, que nos ampliaras, por favor, cuáles son las actividades a las que podría el público vincularse, que estás organizando tú, en donde tú estás vinculado, y si me lo permites, voy a poner tu correo electrónico para que te puedan escribir. Sí. Puede poner mi correo electrónico. Como yo dije, estamos preparando la jornada Imagen de Língua. Y la preparación hacemos con encuentros mensuales. El próximo será en 7 de julio. No tenemos el link, no tenemos el enlace en este momento, pero me escriben y yo puedo enviar. Bueno, ese es lo más cercano que tenemos, porque creo que hasta febrero vamos a hacer, sea presencial, sea remoto. Está a cargo de la Universidad de Marruecos.
Esto está muy cerca de la temática que estamos tratando aquí. Yo los invitaría primero para esta actividad y después vamos ampliando, vamos haciendo otras cosas que podemos hacer juntos. Bien, ya he puesto el correo electrónico del profesor, lo voy a leer para que quienes están solamente escuchando puedan acceder. Es Barzotto con B larga, Z y dos T's, Barzotto, Barzotto, @usp.br. Barzotto@usp.br, allí pueden escribir. También, entonces, muchas gracias. Ahí estaremos en contacto participando en estas redes. Nosotros en la línea de investigación en glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo también estamos haciendo más eventos. Tenemos este momento el curso de intercomprensión y glotopolítica, habrá otros cursos. El último viernes de cada mes a las 10 de la mañana tenemos una cátedra libre. La próxima será con el profesor Camilo Díaz de Colombia, que nos estará hablando también de su perspectiva glotopolítica en sus estudios. Están saliendo constantemente eventos y publicaciones y diferentes actividades. Me pueden escribir, si quieren inscribirse a una lista de distribución en donde yo voy mandando todos los eventos y lo que va ocurriendo, me pueden escribir a daniel.rudas@caroycuervo.gov.co, ¿sí? Gov con V en Colombia. daniel.rudas@caroycuervo.gov.co. También las invito y los invito a todos a mirar la página de la Red de Glotopolítica. Es una página fundamentalmente guiada desde la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero donde participa también gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Perú, de México, y estamos nosotros también en Colombia. Es una red latinoamericana muy grande. La página es glotopolítica.com, sin tilde, ¿no? glotopolítica.com. Ahí les voy a poner el enlace para que vean. Es un agregador de noticias, aparecen toda clase de artículos periodísticos, notas de prensa, publicaciones cortas sobre los acontecimientos glotopolíticos que van pasando. Al mismo tiempo se anuncian eventos como estos, y en esa misma página pueden encontrar el anuario de glotopolítica, que es uno de los lugares de encuentro más importantes a nivel académico, en donde esperaremos la mirada aguda y crítica del profesor Valdir acerca de lo que hemos estado haciendo allí. Ahí les pongo el enlace, https://glotopolítica.com, para que puedan ver todo lo que está pasando alrededor de estos temas glotopolíticos. Profe, si quiere hacer un comentario de cierre y ya nos despedimos. Más que agradecer una vez más y invitarlos a la lucha, invitarles al trabajo, a otras conexiones, y ojalá nos encontremos pronto para un tintito, para una empanadita, algo así. Fue de todo un placer estar con ustedes una vez más con Caro y Cuervo. Me deja muy contento en estos días tan complicados, tan difíciles. Encontrar personas y compartir ideas es una manera de seguir siempre, acreditar que tendremos un futuro y ojalá que sea mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Valdir. Compartiremos los tintos y las empanadas y las caipiriñas y la cachaza y todo lo que sea en estas redes que estamos haciendo. Muchas gracias al equipo de comunicaciones, Jimena, Claudia, María Fernanda, por estar al tanto de que funcionen todas las redes, el Zoom y todo lo que está pasando. A las participantes y los participantes, gracias por sus excelentes preguntas y comentarios. Y nos vemos entonces en la próxima sesión de la Cátedra Libre en Glotopolítica. Muchas gracias.